Bajo la helada tierra de Alaska podría esconderse un secreto tan profundo que podría reescribir la historia misma. Circulan rumores sobre un proyecto militar clasificado, vinculado a extraterrestres y una misteriosa pirámide negra. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únete a nosotros mientras exploramos esta pirámide negra de Alaska y la historia del informante que reveló sus secretos, descubrimiento y desaparición. Reporte de noticias. En 1992, una prueba nuclear subterránea en China envió ondas de choque que recorrieron el tejido de nuestro planeta. Sensores sísmicos tan lejanos como Alaska detectaron las reverberaciones y al analizar los datos, los científicos se toparon con algo asombroso. Una huella inconfundiblemente geométrica y de una escala gigantesca yacía a miles de pies bajo la escarpada tundra de Alaska. Un análisis más detallado confirmó la presencia de una colosal pirámide, mucho más grande que cualquier otra conocida en Egipto. Una estructura de tal magnitud no debería existir bajo la vasta extensión helada. Sin embargo, ahí estaba, suscitando miles de preguntas en las mentes de los curiosos. ¿Cómo fue construida? ¿Cuándo? ¿Por quién? ¿Con qué propósito? Se comenzaron esfuerzos para acceder y estudiar el sitio subterráneo. Se excavaron túneles y pozos de ascensores, abriendo un pasaje hacia una reliquia de orígenes aparentemente imposibles. Poco después, la extraordinaria revelación llegó al conocimiento público, cuando la presentadora del Canal 13 de Noticias, Wendy Rieger, dedicó un segmento al descubrimiento. Describió la perfección de las dimensiones de la pirámide y cómo los investigadores ahora podían acceder a sus profundidades. Pero tan pronto como la noticia se difundió, la historia fue retirada de los registros y la memoria. El oficial del ejército, Douglas A. Mutchler, presenció la transmisión en su habitación, pero al regresar para documentarla, no encontró rastro alguno. Toda evidencia relacionada con el descubrimiento de la pirámide había simplemente desaparecido. Buscando respuestas, Mutchler visitó el Canal 13 al día siguiente, pero el gerente de la estación insistió en que tal informe nunca había salido al aire. Desconcertado pero sin rendirse, Mutchler continuó su búsqueda de la verdad. No fue hasta que un ingeniero lo apartó a un lado que la escalofriante realidad se hizo evidente. Poco después de la transmisión, dos hombres desconocidos llegaron para confiscar cualquier grabación del segmento. No se permitió que saliera ninguna copia, no se permitió que se difundieran palabras. A pesar de la monumental naturaleza del descubrimiento, se intentó que todos los registros desaparecieran sin dejar rastro. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban intentando ocultar? Mientras Mutchler presionaba por pistas, parecía que un esfuerzo coordinado estaba en marcha para borrar todo rastro de la pirámide de Alaska, como si solo fuera un mito. Pero los mitos no aparecen en los sismógrafos. Los mitos no requieren una rápida supresión. Algo tremendo yacía bajo el hielo. Eso ahora era seguro. Y de alguna manera estaba relacionado con secretos mucho más grandes que una sola estructura oculta. Investigación de Mutchler. Para Douglas Mutchler, un oficial de contrainteligencia del ejército, ese fugaz segmento de noticias fue el catalizador que encendió un deseo insaciable de iluminar lo oscuro. Habiendo sido testigo de la transmisión, sabía que la colosal pirámide bajo Alaska era real, a pesar de los esfuerzos continuos por pretender lo contrario. En el ejército, el secreto era parte del oficio, pero la escala de este encubrimiento sugería maquinaciones de alto nivel. ¿Qué estaban intentando ocultar? A lo largo de su carrera, Mutchler había notado un área en los mapas oficiales del interior agreste de Alaska que se mantenía conspicuamente vacía. Ahora parecía plausible que ese vacío estaba destinado a ocultar el edificio enterrado revelado por la detonación china. Neutralizar su descubrimiento del informe de noticias probablemente tenía la intención de contener el conocimiento del sitio dentro de círculos clasificados. Pero algunas verdades no se pueden silenciar fácilmente. De manera sigilosa, pero con tacto, maniobrando dentro del protocolo militar, Mutchler lanzó su propia investigación personal. Con la esperanza de iluminar el enigma de la pirámide envuelto en oscuridad, se sumergió en registros clasificados buscando pistas hasta que dos funcionarios desconocidos llegaron para confiscar los documentos, deteniendo abruptamente su progreso. Parecía que los tentáculos del secreto se extendían más de lo que se esperaba. Pasaron años sin avances tangibles. Sin embargo, la determinación de Mutchler solo creció. La revelación era demasiado monumental para ser simplemente guardada en un archivo
archivo clasificado. Las implicaciones eran demasiado profundas. Se dio cuenta de que poderosas entidades estaban decididas a enterrar la verdad, pero la verdad tiene una manera de persistir como un fantasma silencioso. Eventualmente, a pesar de todos los obstáculos, Mutchler supo que había llegado el momento de sacar la historia a la luz. Se puso en contacto con la periodista investigadora Linda Moulton Howe. Su investigación combinada rompió el silencio, desencadenando una cascada de revelaciones de otros que también llevaban fragmentos del misterio. Con cada pieza descubierta, el tapiz revelado planteaba un enigma que desafiaba las historias aceptadas y provocaba una profunda reflexión sobre las capacidades de la humanidad, pues parecía que bajo el hielo de Alaska persistía un secreto que prometía remodelar nuestra comprensión tanto del pasado como del futuro, si alguna vez se desenterraba. Investigación de Linda Moulton Howe. Linda Moulton Howe, una periodista investigadora y autora conocida por su dedicación a explorar lo inexplicable, se sintió intrigada por un peculiar correo electrónico de Douglas A. Mutchler. Él le transmitió la afirmación de que el gobierno de los Estados Unidos estaba ocultando una enorme estructura piramidal en lo profundo del interior de Alaska. Dada su reputación por abordar de frente temas que otros desestimaban, Howe no era ajena a afirmaciones extraordinarias. Pero esta parecía diferente, sustancial. La fuente era confiable y había una convicción en sus palabras que resonaba. Sintiendo sinceridad, respondió solicitando más información. A medida que Mutchler detallaba sus experiencias, la mente de Howe comenzó a dar vueltas. Historias sobre estructuras misteriosas esparcidas por todo el mundo habían llegado durante años con relatos de testigos oculares dispersos y documentos desclasificados de la CIA que ocasionalmente añadían credibilidad. Pero una pirámide secreta supuestamente más grande que la Gran Pirámide de Giza, justo debajo del territorio estadounidense, era un asunto completamente diferente. Necesitaba saber más. Howe puso en marcha su maquinaria investigativa al máximo. Obtener ideas válidas requería diligencia y escrutinio, separando hechos de ficción. Se revisaron registros, se consultaron sismólogos prominentes y se contactó a expertos en el campo. A medida que profundizaba, surgieron pistas tentadoras que apuntaban a una campaña de décadas de ocultamiento en torno al enigma de Alaska. Comenzaron a aparecer relatos de informantes militares, cada uno agregando un nuevo fragmento al rompecabezas. Quedó claro que se estaba suprimiendo una revelación profunda, pero las verdaderas implicaciones permanecían fuera de alcance. Todas las señales apuntaban a una estructura antigua, diseñada con capacidades que rivalizaban, quizás superaban, la tecnología actual. Lo que esto significaba para el pasado y futuro de la humanidad era una pregunta monumental, una que valía la pena perseguir, por más desafiantes que fueran los obstáculos. Para Howe no había vuelta atrás. El impulso de exponer la verdad guiaba su camino. Incluso a través del laberinto de callejones sin salida y negaciones intencionalmente construidos, se mantuvo firme en su objetivo final: revelar los secretos de la pirámide de Alaska para todas las cuentas de los informantes. A medida que la periodista Linda Moulton Howe profundizaba en el misterio de la pirámide de Alaska, comenzaron a surgir verdades ocultas a través de una fuente inesperada. Los informantes, intrigados por el relato de Douglas Mutchler sobre la estructura enterrada secretamente. Las investigaciones de Howe enviaron ondas a través de círculos ocultos. Exmilitares, científicos, ingenieros y civiles con acceso a detalles clasificados comenzaron a presentarse discretamente. Hablaron fuera del registro o bajo seudónimos, pero insinuaron un consenso inquietante. La pirámide era muy real, a pesar de las negaciones oficiales. Según un aviso anónimo, la enigmática estructura era capaz de producir una energía tremenda, suficiente para abastecer Alaska y partes de Canadá. Pero su funcionamiento interno y origen seguían siendo un enigma. Se había formado un equipo secreto en la década de los 60 para estudiar la tecnología, pero no se lograron avances. Todo lo que pudieron determinar era que la pirámide era increíblemente antigua, diseñada con principios que desafiaban la ciencia contemporánea. A medida que surgían más relatos fragmentados, se formó un mosaico discernible que sugería un esfuerzo gubernamental de décadas para ocultar al gigante enterrado. Técnicos de radar describieron extrañas interrupciones en los sistemas de rastreo cerca de la ubicación de la pirámide. Los topógrafos geológicos notaron áreas clasificadas fuertemente custodiadas por personal militar. Aquellos que investigaban demasiado a fondo recibieron estrictas advertencias de no hablar sobre las lecturas inusuales o enfrentarse a severas consecuencias. Sin embargo, para algunos, el deseo de verdad superaba el temor a represalias. Un capitán de la Marina retirado se presentó con información sobre una poderosa anomalía electromagnética cerca del lago Minchumina que constantemente
constantemente interrumpía los sistemas de radar y comunicaciones de su base. Sospechaba que la fuente era la pirámide, y después de que la prueba nuclear de China confirmara su teoría, lo reportó a la cadena de mando. Su respuesta fue rápida y escalofriante: cese inmediatamente cualquier investigación o enfrente una corte marcial. A medida que Howe conectaba las piezas, se revelaba un tapiz convincente, uno de proyectos clasificados, anomalías científicas y capacidades tecnológicas que superaban la comprensión moderna. La pirámide de Alaska comenzaba a proyectar su enigmática sombra a la luz. Experiencia en el sitio de la pirámide. De todos los relatos que Linda Moulton Howe descubrió en su dedicada búsqueda de respuestas, ninguno resultó más revelador que la narración de Bruce Pearson sobre el encuentro directo de su padre con la pirámide de Alaska en 1978. El padre de Bruce Pearson, cuyo nombre prefirió no revelar, había servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. En 1978 se estableció en Alaska después de aceptar un trabajo como profesor. Allí entabló amistad con un piloto que también había servido en la Marina durante la guerra. Un día, el piloto le ofreció la oportunidad de ganar algo de dinero extra: un rápido vuelo para entregar suministros a un sitio de investigación cerca del Monte Hayes. El gran pago por un viaje tan corto aumentó las sospechas de Pearson, pero aceptó de todos modos. Durante el vuelo, su amigo le reveló el verdadero destino: una pirámide subterránea antigua detectada por primera vez en la década de los 60. La estructura estaba tallada en una piedra negra brillante y se extendía desde unos 45 metros hasta unos 228 metros bajo la superficie. Zumbaba con una tremenda energía, cuya fuente y propósito seguían siendo desconocidos. A medida que se acercaban a las coordenadas, los instrumentos del helicóptero fallaron de manera descontrolada. La brújula giraba erráticamente mientras el radar y otros sistemas fallaban, obligándolos a volar manualmente y aterrizar. Al aterrizar, Pearson vio que estaban entregando 3 cajas de metal finamente fabricadas. Guardias vestidos de negro, sin insignias, dirigían la descarga. Un avión escolta ominoso volaba en círculos por encima. Durante todo el procedimiento, un detalle en particular se quedó grabado en Pearson: los guardias portaban inusualmente sofisticadas armas de rayos de partículas. Esta tecnología avanzada, combinada con el inexplicable campo de energía de la pirámide, lo convenció de que Estados Unidos estaba ocultando secretos científicos que superaban con creces las capacidades conocidas. Pero la búsqueda de esos secretos conllevaba un gran riesgo. Como el tono grave del piloto dejó claro, algunas verdades no estaban destinadas a salir a la luz. Impresiones de los observadores remotos sobre la pirámide. En 1996, una voz inesperada entró en escena. Un observador remoto que afirmó haber presenciado clarividentemente el interior de la pirámide de Alaska durante una sesión. Aunque los escépticos no lo aceptaron, la visión remota ha atraído un interés gubernamental significativo a lo largo de las décadas. Esta observadora en particular, una mujer que prefirió el anonimato, describió vívidamente su experiencia a Linda Moulton Howe. Sintió a un grupo siendo guiado a través de la estructura por una figura humanoide alta, con ojos inusuales. Usando un ascensor, descendieron unos 45 metros bajo tierra hacia una vasta sala llena de computadoras y luces intermitentes. Una ventana de gran tamaño daba vista al interior de la pirámide, revelando vigas metálicas entrecruzadas que componían las paredes y el vértice. A través de la ventana, ella observaba una brillante luz azul blanca que pulsaba rítmicamente en el núcleo de la pirámide. Su intuición percibía esto como la fuente de energía que alimentaba toda la edificación. Sin embargo, el verdadero propósito detrás del poder y la construcción de la pirámide la eludía. Por más que lo intentara, los orígenes y los arquitectos detrás de este sitio anacrónico desafiaban una explicación coherente, pero destellos fugaces aparecían en los límites de su percepción. Sensaciones de tecnologías avanzadas mezclándose con vagos destellos de seres de sistemas estelares distantes. Sintió que esta inmensa estructura era solo un nodo en un sistema interconectado que abarcaba la Tierra y quizás otros mundos. En cuanto a sus ocupantes actuales, sus agendas y objetivos eran tan crípticos como las paredes de ébano que los rodeaban. Sin embargo, a pesar de las preguntas sin respuesta, la observadora se marchó convencida de una cosa: los potenciales no aprovechados de épocas pasadas aún persistían en la oscuridad. La mente correcta sin duda podría desbloquear sabiduría y capacidades reveladoras de tales obras antiguas, pero los custodios de esta pirámide no recibirían fácilmente a tales intrusos. Un explorador ingenuo podría encontrar más que respuestas dentro de esos silenciosos pasillos. Indicios de civilizaciones antiguas avanzadas.
Mientras los orígenes de la pirámide de Alaska permanecen envueltos en misterio, descubrimientos arqueológicos en todo Alaska insinúan la presencia de civilizaciones humanas asombrosamente avanzadas que se remontan a miles de años antes de la historia registrada. Desde artefactos enterrados hasta intrincadas tallas y herramientas, ha ido surgiendo lentamente un panorama de culturas nativas que poseían una pericia en ingeniería y habilidades artísticas que superan con creces las expectativas. Fueron parte de pueblos olvidados que esculpieron el paisaje a través de obras monumentales como la Pirámide Negra. La evidencia obliga a considerar esta posibilidad. En barrancos a lo largo de la playa de petroglifos de Alaska, arte primitivo grabado en piedra, cuenta la historia de una cultura rica en tradiciones y rituales que se estima tiene más de 6.000 años. La ejecución técnica indica una sofisticación notable. Sitios similares encontrados a lo largo de Alaska revelan un lenguaje simbólico compartido, expresado a través de arte y artefactos con patrones geométricos sorprendentes. Lámparas de aceite de piedra descubiertas en islas de la cadena de las Aleutianas datan de hace más de 9.000 años y están perfectamente alineadas con el solsticio de verano, lo que muestra un conocimiento astronómico avanzado. Otras excavaciones han desenterrado puntas de flechas exquisitamente elaboradas, anzuelos y arpones que datan de hace más de 10.000 años, fabricados a partir de obsidiana con precisión y arte. Lo más sorprendente son los túmulos funerarios que salpican la tundra de Alaska, que contienen restos de infantes con más de 11.500 años de antigüedad, esteras de hierba tejidas de manera sofisticada y puntas de lanza de piedra mapeadas con destreza adornan estas tumbas, lo que apunta a una cultura extendida experta en tecnologías de supervivencia y prácticas funerarias impulsadas por creencias espirituales. Aunque se sabe que las tribus nativas de Alaska, como los Inuit, poseen una rica historia oral, la mayoría de los antropólogos coinciden en que existe una discrepancia entre las herramientas modestas y los medios de vida de estas tribus documentadas y la obvia sofisticación de los artefactos desenterrados. La evidencia pinta un retrato de una civilización o civilizaciones aún no identificadas que poseían capacidades que superan enormemente lo que se registra en la historia. Podría haber un vínculo olvidado entre los antiguos arquitectos detrás de las avanzadas puntas de flecha, las estructuras astronómicas y los túmulos funerarios, y los constructores de la perfectamente geométrica pirámide negra. Es concebible que todo rastro de esta cultura progenitora se haya perdido, salvo por algún que otro artefacto. Si es así, las implicaciones son profundas, forzando una completa reimaginación de la historia humana en las Américas y el papel de Alaska como guardián de secretos desde el amanecer de la civilización. Capacidades y propósito teorizados de la pirámide. Aunque los verdaderos orígenes y el propósito detrás de la construcción de la pirámide de Alaska siguen siendo inciertos, juntar los relatos de científicos, informantes militares e informantes ha permitido que surjan algunas teorías sobre las posibles capacidades y el propósito de esta enigmática estructura. Se informa que la pirámide tiene unas dimensiones de más de 300 metros de altura, lo que la haría mucho más grande que la Gran Pirámide de Giza, que tiene menos de 150 metros. Los ingenieros estiman que construirla requeriría más de 2.800.000 bloques entrelazados, pesando al menos 30 toneladas cada uno. La complejidad y precisión de la mampostería superan con creces la de cualquier cultura histórica conocida. Más allá de su enormidad física, los materiales de construcción y la fuente de energía de la estructura se describen como fuera de este mundo. Los relatos describen la pirámide como tallada de un tipo de piedra negra sin fisuras que no se encuentra en la naturaleza. Emanaba una energía colosal almacenada y amplificada en su núcleo. Aquellos que la estudiaron atribuyeron su salida de energía en un rango de megavatios, suficiente para abastecer de electricidad a naciones enteras indefinidamente. Aunque los verdaderos orígenes, constructores e intención detrás de la pirámide siguen siendo misteriosos, las implicaciones de una tecnología así son obvias. Con la civilización moderna aún dependiente de combustibles fósiles y fisión nuclear, una fuente de energía limpia de tal magnitud podría transformar radicalmente la sociedad global si se aprovechara. Por supuesto, la pregunta sigue siendo si la generación de energía fue el objetivo de los constructores. Otras teorías especulan que la pirámide podría haber servido como observatorio astronómico, un templo para alterar la conciencia, un medio de control mental masivo, un dispositivo de comunicación con extraterrestres o alguna otra función que la arqueología moderna aún no puede comprender. En última instancia, desentrañar los muchos secretos de la pirámide de Alaska puede no suceder en una sola revelación, sino gradualmente, a medida
medida que salen a la luz nuevas pruebas. Por ahora, solo podemos deducir fragmentos que indican que representa capacidades de ingeniería más allá de cualquier sociedad temprana conocida y que tiene el potencial de elevar a la humanidad a nuevas alturas o destruir por completo la vida moderna si se maneja incorrectamente. Sin duda, el futuro ofrecerá más pistas si tenemos el valor de desentrañarlas. Especulación sobre los posibles orígenes de la pirámide. Los verdaderos orígenes de la magníficamente diseñada pirámide de Alaska siguen siendo debatidos, dando lugar a numerosas teorías radicales que abarcan el espectro de plausibilidad. La arqueología convencional sostiene que las antiguas civilizaciones humanas simplemente carecían de la tecnología y los recursos para tal construcción. Aunque algunos expertos rechazan por completo esta idea, la obvia sofisticación de la pirámide deja margen para la remota posibilidad de una cultura temprana aún desconocida, anterior a la historia registrada. Quizás provenga de la Antártida. Las capas de hielo de la Antártida alguna vez albergaron vastos continentes, habitados por pueblos ahora desaparecidos, mucho más avanzados de lo que se pensaba. Otros postulan que los constructores de la pirámide podrían haber sido sobrevivientes del legendario continente perdido de la Atlántida, refugiados de algún cataclismo olvidado que poseían un profundo conocimiento técnico y científico. Algunos círculos ocultistas van más allá, proponiendo que la pirámide es evidencia de una tierra contraria, un cuerpo hipotético que a veces se asocia con la Atlántida, que compartiría la órbita de la Tierra, pero que permanece oculto. También están aquellos intrigados por la idea de la participación extraterrestre. ¿Podría la pirámide haber sido diseñada por visitantes alienígenas en épocas pasadas para propósitos inescrutables? Aunque no hay evidencia concreta que respalde esto, las impresiones de los espectadores remotos describen entidades no humanas dentro de la pirámide. Algunos señalan que entre las culturas nativas de Alaska, las tradiciones orales se refieren a antiguas interacciones con gente de las estrellas. Por ahora, los hechos que rodean los orígenes y constructores de la pirámide de Alaska son tan escasos que la especulación corre desenfrenada. Pero a medida que la arqueología evoluciona y se descubren más estructuras subterráneas como esta, podrían surgir patrones globales que revelen vínculos ocultos con civilizaciones humanas perdidas, fenómenos más allá de la Tierra o algo intermedio. Para aquellos inclinados a investigar, el misterio invita a explorar las posibilidades ilimitadas de quiénes o qué vinieron antes que nosotros, así como cuánto más permanece por descubrir. Las respuestas, cuando lleguen, prometen ser asombrosas. Importancia estratégica militar de Alaska. Alaska, con su belleza salvaje y abundancia de recursos naturales, ha tenido durante mucho tiempo una importancia estratégica vital y única para la defensa, la inteligencia y las operaciones militares de los Estados Unidos. Su proximidad a naciones extranjeras a través del Mar de Bering, su extensa línea costera y su lejanía convirtieron a Alaska en un teatro clave desde la Segunda Guerra Mundial. Con decenas de miles de millas de costa, un número limitado de rutas de transporte y proximidad a la Unión Soviética, Alaska era vulnerable a invasiones por mar y aire. Durante la guerra, los estrategas militares reconocieron que proteger Alaska era imperativo para evitar que fuerzas extranjeras ganaran una base de invasión en suelo estadounidense. El número de tropas en Alaska se sextuplicó después de la invasión japonesa de 1942 en 2 islas de las Aleutianas. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de la Guerra Fría, Alaska adquirió una mayor importancia como base para la recolección de inteligencia encubierta y el monitoreo de las capacidades nucleares soviéticas. Su proximidad al territorio comunista permitió vuelos de reconocimiento, monitoreo de señales y alertas tempranas por radar de ataques inminentes. La geografía de Alaska también permitía que misiles y aviones de guerra alcanzaran objetivos estratégicos comunistas en cuestión de minutos. A finales de la década de los años 50, con los bombarderos soviéticos de largo alcance y los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, amenazando América del Norte, se construyeron rápidamente redes avanzadas de radares para proporcionar la máxima alerta temprana. La línea de alerta temprana distante, que se extendía a lo largo del paralelo 69 desde Alaska hasta Groenlandia, era la principal defensa por radar de Alaska contra los bombarderos. El sistema de alerta temprana de misiles balísticos, por su parte, podía detectar lanzamientos de ICBM. La vasta y remota naturaleza de Alaska también la hizo un lugar atractivo para instalaciones secretas
secretas y proyectos clasificados operados por agencias como la CIA, la NSA y la inteligencia militar. El Pentágono financió la construcción de instalaciones ocultas que apoyaban la recopilación de inteligencia, la criptografía, las pruebas de misiles, la investigación científica y otras iniciativas que se mantenían bajo un estricto secretismo. Pocos lugares en la Tierra ofrecían lo que Alaska brindaba para las imperativas militares estratégicas durante la era de la Guerra Fría del siglo XX. Su proximidad a amenazas extranjeras, su abundancia de territorio remoto y su valor táctico para la inteligencia y la defensa hicieron que el Estado fuera crítico para mantener la seguridad de Estados Unidos. Con el supuesto descubrimiento del complejo secreto de la pirámide en algún lugar dentro de su vasta e indómita naturaleza, no es de extrañar que las revelaciones sobre un sitio tan estratégicamente importante se mantuvieran en secreto incluso décadas después. La línea de alerta temprana distante, construida en el punto álgido de la Guerra Fría en la década de los años 50, la línea de alerta temprana distante, también conocida como la línea DEU, era una elaborada red de estaciones de radar de última tecnología que se extendía a lo largo del paralelo 69 en las remotas zonas septentrionales de Alaska y Canadá. Este sistema de radar de alerta temprana servía como la primera línea de defensa contra ataques de bombarderos y misiles soviéticos en América del Norte. Los orígenes de la línea DEU se remontan a 1953, cuando el presidente Eisenhower aprobó la construcción de un avanzado sistema de alerta temprana por radar para defenderse de la creciente amenaza nuclear soviética. La línea DEU fue ambiciosa en su alcance. En su apogeo, más de 50 instalaciones de radar ayudaban a mapear todo el tráfico aéreo que se acercaba al espacio aéreo norteamericano desde el norte. Los datos del radar se enviaban a los centros de mando de NORAD a través de teléfonos y teletipos, preparando aviones interceptores en caso de un ataque. 15 estaciones de la línea DEU se construyeron en Alaska para maximizar la cobertura de radar en el espacio aéreo del estado. Curiosamente, algunos de los sitios más remotos de la línea DEU en Alaska se encontraban cerca de la ubicación de la pirámide oculta de Alaska. Según los relatos del personal militar y otros testigos, el secreto y la reclusión de las estaciones de la línea DEU, con personal altamente filtrado y acceso restringido, las convertían en bases ideales para llevar a cabo operaciones clandestinas relacionadas con la investigación de la misteriosa estructura subterránea. El personal de las instalaciones de la línea DEU informó haber experimentado fenómenos inusuales, como perturbaciones electromagnéticas y fallas en los equipos, que, en retrospectiva, podrían haber estado relacionadas con la presencia de la pirámide cercana y su poderoso campo de energía. Sin embargo, en los informes públicos se les describió como fallas técnicas y no se investigaron más. El secreto y la reclusión de la línea DEU también convirtieron sus estaciones en sitios ideales para proyectos encubiertos, incluida la investigación clasificada. El personal fue cuidadosamente seleccionado y áreas enteras estaban acordonadas, incluso para funcionarios de alto rango, lo que daba credibilidad a las historias de operaciones relacionadas con la pirámide de Alaska. Envuelta en secreto y con acceso selectivo, la línea DEU encarnaba el aislamiento y la seguridad imperativa para las iniciativas más sensibles de inteligencia militar de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, incluyendo, quizás, la investigación del enigmático edificio subterráneo que finalmente se demostró que estaba enterrado profundamente en el implacable paisaje de Alaska. Encubrimiento gubernamental. Algo ha surgido en Alaska, y el gobierno de los Estados Unidos está en pánico. El secreto ha envuelto la existencia de la pirámide de Alaska desde el momento de su descubrimiento. Toda la evidencia reportada sugiere un patrón de esfuerzos repetidos por parte de las autoridades para suprimir sus revelaciones y ocultar todos los rastros de la enigmática estructura. Pero quedan preguntas sin respuesta sobre las verdaderas motivaciones y el alcance de esta supuesta supresión de información. Los primeros relatos de testigos presenciales describen la confiscación inmediata de grabaciones de noticias y filmaciones relacionadas con la revelación de la pirámide. Después de las pruebas nucleares chinas de 1992, se les dijo firmemente a los testigos directos de las transmisiones que no existían tales informes. Los registros militares que hacían referencia a la estructura fueron incautados de inmediato de las manos de Douglas A. Muckler. Cuando fueron revisados, geólogos y pilotos que investigaban los rumores sobre la pirámide enfrentaron estrictas
órdenes de silencio con severas sanciones. En los años siguientes, surgieron una serie de relatos que corroboraron no solo la existencia de la pirámide, sino el deseo del gobierno de ocultarla. Personal militar reveló operaciones clasificadas en Alaska que involucraban investigaciones sobre la pirámide y fenómenos inexplicables. Al juntar los fragmentos, emerge un mosaico convincente, uno de los métodos del gobierno para mantener el desconocimiento sobre el enigma de Alaska, la cultura institucional del secreto gubernamental y la supresión de información, como se ha evidenciado en otros casos como el Área 51, otorga credibilidad a los relatos de esfuerzos similares en relación con la pirámide de Alaska. El gobierno de los Estados Unidos ha sido acusado de ocultar pruebas y restringir el acceso a sitios asociados con fenómenos inexplicables. Este precedente histórico hace que las acusaciones de encubrimiento de la existencia de la pirámide de Alaska parezcan más plausibles. Pero, ¿por qué involucrarse en una supresión tan generalizada? La magnitud y la naturaleza avanzada de la pirámide sugieren tecnología o conocimiento más allá de la realidad ordinaria, algo revolucionario, pero quizás peligroso en las manos equivocadas. Una conexión extraterrestre, si se comprobara, también podría requerir un encubrimiento férreo. También pueden estar en juego motivaciones más prosaicas, como la protección de intereses petroleros al ocultar el potencial energético, o simplemente la inercia institucional frente a revelaciones que podrían reescribir la historia aceptada. Los relatos desafían explicaciones sencillas, pero claramente apuntan a secretos profundos que se esconden en las profundidades inexploradas de Alaska y a una campaña intencional para oscurecer la verdad que se remonta a décadas. Las verdaderas razones e implicaciones solo pueden ser objeto de conjeturas, pero la existencia de la pirámide ahora parece indiscutible. A pesar de la niebla de la desinformación que intenta ocultarla, cada capa que se desvela solo revela enigmas más profundos, esperando ser explorados por mentes audaces que no se dejan intimidar por las oscuridades destinadas a frustrar su búsqueda. Gracias por ver. Queremos saber tu opinión sobre este video. Escríbenos en los comentarios y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.